Encuentran la cuenta del almacenero, este segmento que hemos determinado para hablar un poquito de economía, y en este caso invitamos al piso a la doctora en economía, María Ibáñez. Bienvenida a la tarde de APP, gracias por venir. Especialista en pobreza energética. Así es. Y esta semana estuvimos hablando, el Chuni justamente hizo una nota referida a eso, la posibilidad de la reducción de la ley de zona fría, donde Bahía Blanca está incorporada. ¿Qué impacto puede llegar a tener si se retira Bahía Blanca de ese beneficio? ¿Está bien dicho que es un beneficio? Sí, a ver, es un subsidio, ¿no? Es un régimen en el cual nosotros recibimos un subsidio sobre el consumo digamos, del gas, principalmente del gas de red, pero también del gas envasado, o sea, las garrafas. Bahía Blanca se sumó a este subsidio con la ampliación de la ley a partir del 2022. Naturalmente, si hay una quita de este subsidio o este régimen de subsidios, los valores que vamos a ver en las facturas del gas, los que tenemos conexión a gas, y el valor que va a pagar la gente cuando va a recargar la garrafa va a subir, porque hay una parte muy considerable que está subsidiada por ese régimen. ¿En qué porcentaje, María? Mira, nosotros tenemos como dos valores de referencia con la ley de zona fría. Los hogares que son considerados vulnerables, que son aquellos que estaban bajo el régimen de la tarifa social, tienen el 50% del gas de red subsidiado o el 50% de la recarga de garrafa subsidiada. Y los que no estamos dentro de ese parámetro, todos los hogares de Bahía Blanca que no están dentro de ese parámetro tienen un subsidio del 30% en el valor de la factura de gas que abonan. Eso, perdón, es independiente de la segmentación que se hizo en el último tiempo. Es independiente, o sea, Bien. son dos regímenes que conviven, ¿no? Nosotros por un lado tenemos la segmentación, que en función de tu nivel socioeconómico vos tenés un esquema de subsidios y eso rige para todo Argentina, el país, a lo largo y a lo ancho. Y a su vez, los espacios territoriales que están bajo la ley de zona fría tienen otro subsidio adicional, que es este que yo les comentaba recién. Es todo un tema, digamos. Yo las veces que me han consultado si estoy a favor de que Bahía Blanca esté bajo la ley de zona fría, digo rotundamente que no. ¿Pero por qué no? Porque yo quiero poner esto en palabras. En Bahía Blanca, un hogar en el mejor barrio de Bahía Blanca, un hogar con los mayores ingresos de Bahía Blanca, tiene el 30% del gas que consume durante todo el año subsidiado. Entonces, ese tipo de mecanismos genera mucho uso irracional de la energía, ¿no? Digo, de golpe tenemos subsidiado el gas que usamos para una bomba de calor, para calefaccionar nuestras piletas. Y siempre cuando a mí me dicen ¿por qué? Yo les pregunto, ¿a vos te parece razonable que vos tengas el gas subsidiado en el mes de enero? No tiene ningún sentido. Digo, si la lógica es pensar en equiparar algunas cuestiones climáticas, ¿no? Y siempre, digamos, cuando he sido consultada, digamos, en términos de la Secretaría de Energía y de otros espacios de este régimen, siempre lo que digo es, a mí me parece que la cuestión energética tiene que tener una lógica de bisturí. Digo, cuando uno tiene un tumor, va al médico, entra a una operación y no dicen, bueno, vamos a sacar el tumor y todos los órganos. Bueno, yo siento que esta propuesta de quitar la ley de zona fría tiene una lógica como de motosierra, en términos de, bueno, entro y saco todos los órganos que están alrededor del tumor. Lo que se hizo, por ejemplo, con la segmentación de energía sería lo mejor, porque esa fue en base a ingresos. Sí, a ver, la segmentación fue Energía eléctrica. No me sí, a ver, no, en realidad es en base, o sea, son las dos fuentes de energía, distribución de red por línea de distribución y electricidad. Yo creo que es una buena propuesta, ¿no? O sea, digo, fue pasar de un esquema universal de subsidios donde todos teníamos subsidio y pagamos una pavada, digamos, de lo que consumíamos de energía, a empezar a considerar un esquema de subsidios que se adecuara al nivel socioeconómico de la población. La segmentación que se puso en marcha en el 2022 tuvo un montón de efectos, porque nosotros hicimos varios estudios y lo que demostramos es que captaban muy bien a los ingresos más altos en un sentido de quitarle algo de los subsidios. El gran problema es que vos tenías una masa muy, muy grande en lo que eran ingresos medios. Ahí se volvía como más homogéneo, claro, y no podías separar bien. Exacto, vos no podías separar bien a ingresos medios de ingresos bajos. Entonces, ¿quiénes eran los grandes ganadores de esa segmentación que se puso en marcha en el 2022? La clase media, que tenía casi el mismo esquema de subsidios que los
niveles más bajos de nuestra distribución de ingresos, ¿no? Entonces, la gran falla que había en ese esquema de segmentar los subsidios era, bueno, ojo, porque vos seguís subsidiando un montonazo de gente que en realidad no tiene el mismo nivel de necesidad de subsidios que los ingresos más bajos. ¿Y Pero esa sí falla fue dónde se daba? ¿Por la captación del dato? Sí, en realidad el gran Porque te problema... hacían llenar una declaración jurada. Sí, a ver, el gran problema que tenemos en Argentina es el cruce de informaciones, ¿no? Y digo, mucha gente juega con eso de dónde ¿Cómo? van a cruzar los datos. ¿Por qué no los cruzan? Claro. Sería la pregunta. Y bueno, y también hay muchas cosas que, digamos, que hacen al consumo energético que no fueron captadas al momento en el que uno se tenía que registrar, ¿no? Cuando uno se registraba le preguntaban cuáles eran sus ingresos, si tenía un auto, más de un auto, Una embarcación. una embarcación. Sí. Y entonces uno dice, bueno, ¿cuánto afecta eso a la forma en la que uno consume energía? Y ese es un gran tema si uno quiere realmente atender con los subsidios a los sectores vulnerables, ¿no? Porque ya hemos hablado mucho con Chuni de esto. Los sectores vulnerables son los que hacen un consumo muchísimo más ineficiente y están lamentablemente destinados a tener un consumo muy alto de energía. ¿Por qué? Tienen casas que tienen peores condiciones de aislación, tienen paredes que por ahí no están revestidas o paredes de chapa, de cartón, etcétera. En general el equipamiento que tienen es más viejo o es obsoleto, entonces son resistencias que tienen un consumo muy alto de energía. Los caloventores, las estufas eléctricas. Sí, el termotanque eléctrico sí es muy viejo, tenés muchas cosas. Hay gente que, por ejemplo, calienta el agua para la higiene personal en pavas eléctricas. Ahora, Y eso ¿es alto el porcentaje de esa población que tiene conexiones regulares? Sí, es alto, Sí. es alto. Una de las cosas que nosotros encontramos, justo escuchaba que estaban entrevistando a María Emma, una de las cosas que nosotros encontramos en el informe que hicimos para 2024 para el municipio es que bajaron mucho las conexiones irregulares a la electricidad. La conexión irregular al gas natural te diría que casi no existe porque es realmente muy peligrosa. Sí. Pero bajaron, digamos, considerablemente las conexiones irregulares. Eso tiene mucho que ver con programas que se han puesto en marcha con el municipio del acceso seguro a la electricidad y de un programa de regularización que hizo tanto el municipio en conjunto con EDES, de regularización de conexiones. Hay un tipo de medidor que es el medidor social. Medidor comunitario. Exacto, el medidor comunitario. Entonces, cuando vos vas y le preguntás a la gente si tiene conexión irregular, por más de que tenga un medidor comunitario y en el fondo no pague por la energía que consume directamente, ellos saben que no es una conexión irregular como la que tenían antes del pilar Sí. de la calle. Entonces, la realidad es que sí, hay muchos hogares, o sea, Bahía Blanca tiene muchos barrios en condiciones de vulnerabilidad donde claramente hay un acceso irregular a la electricidad, pero la realidad es que entre 2021 y 2024 ese porcentaje bajó considerablemente. No me acuerdo ahora los números así como para decírtelo. Creo que acá no sé si tengo los números particulares esos a los que te referís, pero sí en el informe distinguen entre pobreza energética severa e indigencia energética, ¿no? Exacto. Y que hay un alto número, son 621 que viven en pobreza energética severa y 3.625 hogares que viven en condiciones de indigencia energética. ¿Qué es esa distinción? ¿Qué significa? Mira, la indigencia energética está como asimilada a lo que Emma les decía recién, como es la privación más severa de todas. Nosotros, digamos, internacionalmente eso se asimila a que vos quemes cosas adentro de tu casa para satisfacer tus necesidades. Que te contamines, que te dañes la Exacto. salud para tener calor. Exacto. La estufa esa de doble entrada que meten los cartones Sí, por uno ese y en sale el por mejor otro. de los Sí. casos. Te prendo fuego en un tacho, adentro de casa, Sí, te sí, la prendo madera que basura. Sí. Papel. No, la Cartón. ladrillo para calentar la cama. Sí, bueno, eso es súper común. Sí. Eso es la indigencia energética. Y la pobreza energética severa tiene que ver con que vos podés estar haciendo uso de combustibles contaminantes adentro de tu casa y además estés destinando una proporción muy alta de tus ingresos a pagar eso. Internacionalmente se dice que si un hogar gasta más del 10% de sus ingresos en pagar la energía que consume es pobre. Y en promedio, en Bahía Blanca, nos dio ese valor un 13%. O sea que en promedio nosotros tenemos muchos hogares que tienen un gasto excesivo para pagar la energía que consumen. Y eso, imagínate, en un contexto de discutir que se va a sacar la ley de zona fría, y asusta, porque ya tenemos valores muy altos y estamos recontra subsidiados. Imagínate cuando nos quiten los subsidios, ¿no? María, cuando hablamos de las políticas de segmentación, de las distorsiones, eran políticas, como decía, que se fueron aplicando, que el rumbo era positivo,
quizás las herramientas fueron variando y vamos a los tumbos con una cosa y otra, pues se aplica zona fría, después se elimina completamente, decías que puede tener problemas también eso, pero ¿qué rumbo ves ahora que se está tomando con esto que se habla todo el tiempo, que según la política económica que aplica un gobierno habla de sinceramiento de tarifas, de poner el precio que sale, y a su vez si está teniendo alguna política con lo que había anunciado de una canasta energética para la pobreza? ¿Qué rumbo estás viendo hoy en la política energética? Porque también leí hace muy poco que hay problemas nuevamente con la producción de CAMESA para la energía eléctrica. ¿Qué rumbo y qué política hacia a nivel global notás que se está aplicando con eso? Mira, yo creo que, digamos, ayer yo he explicado un poco esto, ¿no? Digo, en Argentina están pasando dos cosas en simultáneo y que a mí me parece que está bueno no mezclar, ¿no? Bien. Por un lado, hay un sinceramiento de tarifas y yo creo que era necesario. O sea, la gente, nosotros, pero los comerciales, los industriales, no tenían idea de cuál era el costo de la energía que consumían. Cuando vos no sabés el precio de lo que consumís, haces una mala asignación. O sea, eso es como economía básica, ¿no? Entonces, se están sincerando tarifas, digo, las tarifas venían atrasadas y eso hizo, en parte, que haya una desinversión y una falta de mantenimiento en la estructura energética y en la infraestructura energética que llevó, por ejemplo, a sectores que no tienen acceso, a cortes por problemas en las cadenas de distribución, en las líneas de alta tensión y de media tensión, etcétera. Eso por un lado. Y por otro lado, estamos en el camino de quitar subsidios. ¿Qué pasa? Las dos cosas llevan a que el precio de la energía que uno recibe sea más elevada, pero son dos cosas que se combinan. En ese sentido, digamos, como por ahí para responder tu pregunta, yo creo que el sinceramiento de la tarifa y ver realmente cuál es el precio de mercado de la energía es algo necesario. Creo que es necesario como señal, tanto para los hogares como para los comercios, como para las industrias. Por otro lado, creo que el esquema de pensar mejor los subsidios es necesaria. Digo, nosotros no podemos seguir subsidiando la energía de la gente que no necesita un subsidio, porque eso fue lo que llevó a que en los subsidios a la energía se lleven 4 puntos del PBI. Digo, es muchísimo. Y en el resto del mundo no entienden. Importando mucha energía también. Importando a precios muy caros, ¿no? Claro. Y ahora, vos me decís, ¿sacamos la ley de zona fría? Si la acción es sacar la ley de zona fría, te digo que no. La estás sacando al banquito y te caes, no hay nada Claro, más. Porque sacar la ley de zona fría va a hacer que los hogares que hoy están con mucha dificultad de pagar la energía que consumen, estén muchísimo peor. Y cuando uno hace política de cualquier tipo, tiene como dos tipos de errores. Los errores de exclusión, que son, le saco el beneficio a alguien que realmente lo necesita. O los errores de inclusión, que es, yo hice una política, tuve algún error en el diseño de la política y le di ese subsidio o ese beneficio a alguien que no lo necesitaba. Cuando uno hace política, lo que tiene que minimizar es el error de exclusión, porque cuando vos le quitas algo a alguien que realmente lo necesita, lo llevas a una condición de privación que pone en riesgo su bienestar y en muchos casos su vida, digamos, si vamos a extremos muy severos. Los errores de inclusión, en este contexto, ¿qué nos hacen poner como en juego o en riesgo esta idea del déficit fiscal cero, ¿no? Pero bueno, digo, si yo tengo que poner en la balanza qué me pesa más, digo, sacar la ley de zona fría sin ninguna alternativa para los vulnerables de ninguna manera. Recién hablabas de que no se estaba pagando el valor que correspondía de las tarifas de energía. ¿En qué porcentaje todavía falta llegar a ese valor que correspondería? Mirá, ¿se puede estimar? Sí, se puede estimar. En promedio, digamos, si yo no tengo en cuenta como los segmentos, en promedio todavía entre electricidad y gas natural, estamos en el orden de un 55% de cobertura por parte del usuario. Obviamente, eso es un poquito más bajo para los ingresos bajos y un poquito más alto para los ingresos altos, porque te estoy diciendo el promedio. Pero como para que vos te des una idea, si nosotros miramos el incremento interanual de electricidad y de gas, está en el orden entre el 260 y el 300% en un año. Cuando vos tuviste una inflación interanual que está en el orden del 150, ¿no? Entonces, había mucho atraso en términos de tarifa y naturalmente eso le pegó al bolsillo, ¿no? ¿Y eso está pensado, está trazado ir de aquí a los próximos años, ir recuperando ese porcentaje que falta o no? A ver, yo entiendo que lo que va a hacer el gobierno es llevar la tarifa al costo real Pero no hay un plan.
No, o sea, salieron los lineamientos energéticos hace poquito de la Secretaría de Energía Sí. y si uno lee los lineamientos energéticos, la idea es llevar a los mercados energéticos a funcionar como mercados, o sea, llevar a reconocer el precio pleno y después ver qué se hace con la gente que necesita un subsidio. Claro, lo que pasa es que mercados uno imagina que regulados, mercados regulados, porque no tienen competencia entre las empresas. Exacto, o sea, son mercados que hoy están regulados y de hecho una de las principales cosas es la acción de Camesa como gran interventor, por lo menos en el mercado eléctrico, ¿no? Ok. No, que digo, me imagino que falta un 40%, 45% más. Y es que en realidad es difícil decir cuánto falta porque obviamente si nosotros pensamos, por ejemplo, en que el reconocimiento de tarifas haga que las empresas lleven a hacer las inversiones que durante muchos años no hicieron, y te pasa lo que está anunciando Camesa. Camesa lo que está anunciando es que por faltas de obras y por faltas de algunas cuestiones más de infraestructura, hoy con la capacidad de generación que tenemos no vamos a poder cubrir los picos de demanda eléctrica que vamos a tener en el verano. Si eso pasa, ¿qué va a tener que hacer? Bueno, lo que va a pasar es, vamos a tener cortes, ¿no? Pero para minimizar esos cortes, ¿qué puede hacer Camesa o qué hizo Camesa hasta ahora? Salió a importar combustibles. A ver, por ahí la gente no sabe, pero nosotros para producir electricidad quemamos gas. O sea, la principal fuente para generar electricidad es quemar Petróleo, gas. sí. Entonces, cuando ese gas no alcanza para la generación eléctrica, lo que hace Camesa es salir a importar. ¿Qué importa? Fuel oil y gasoil, que son dos combustibles que tienen un precio más alto que el precio del gas, que además está regulado por el plan gas, ¿no? Que tiene un precio asegurado, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Si nosotros salimos a importar combustibles que son más caros, el precio de la energía se eleva. Si eso lo trasladamos a tarifa, la tarifa es distinta a la que estamos mirando hoy. Entonces, por eso digo, es difícil pensar en cuánto falta de reconocer de tarifa porque todo depende de qué pase en la generación. En la generación, en el transporte y en la distribución, que son los tres segmentos. Incluso también hay un circuito de deudas con Camesa y las distribuidoras. Exacto. De hecho, un poco ese circuito de deudas que no se regulariza es lo que hace que las distribuidoras no hagan inversión para mejorar su línea de distribución y ese sea uno de los problemas que tenemos hoy y con los que se va a enfrentar Camesa, ¿no? Sobre las líneas había 3 de alta tensión, creo que eran en la parte metropolitana, en Bahía Blanca, Puerto Madryn y Santa Cruz, y otra más cerca del norte. ¿Cuánto incide la inversión pública o históricamente cuánto ha incidido en la construcción de estas líneas? Lo que pasa es que en realidad no tiene tanto que ver la inversión pública, sino lo que pasaba ahí era cuánto se subsidiaba y qué intervención tenía el Estado Nacional a través de Camesa en las cuestiones de transporte y de distribución. Un poco lo que está haciendo este gobierno desde 2024 es quitarle un poco el rol que tiene Camesa e intentar desregular este mercado. Entonces, cuando vos te quitas como interventor, lo que haces naturalmente es frenar esas obras, ¿no? Y un poco... Igual, a ver, déjame decir, este diagnóstico que hace Camesa de las 3 grandes obras que se necesitan para mejorar Sí, hace tiempo que viene el sistema eléctrico viene desde la época de Macri. Digo, es un diagnóstico que se viene haciendo, digo, no es un problema de como este gobierno es liberal y no interviene y no hace obra pública, aparecieron estos problemas. No, es histórico, es como un diagnóstico permanente, ¿no? Última breve, porque sé que nos estamos quedando sin tiempo. Se viene la renovación de la concesión de Camusi. No sé si a fines de este año o principios del año que viene. Récord históricos de ganancias estaban diciendo los laburantes, en contrapartida que no le habilitaban la paritaria. Digo, ¿qué podemos pensar en este sentido en relación a Camusi y la renovación? ¿Hay inversión, no hay inversión? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, a ver, a Camusi, digamos, como prestadora del servicio, le pasa lo que le pasa a cualquier prestadora de servicio. Vienen de muchos años de tarifas planchadas, reguladas, no reconocidas, y obviamente un proceso de reconocimiento de tarifas y de renegociación de tarifas como el que se implementó con este nuevo gobierno hace naturalmente que ellos recuperen mejor sus costos. La realidad es que tanto en gas natural como en electricidad siempre hay una discusión entre las distribuidoras y las transportadoras y demás en la falta de reconocimiento de la tarifa, ¿no? O sea, siempre hay una parte de, por ejemplo, del VAD, que es el valor de distribución, que la misma distribuidora dice que la tarifa no le permite recuperar, ¿no? Entonces hay como una discusión. No tengo tanta información respecto a cuál es la situación de Camusi, porque obviamente son cosas en las que no me meto,
Pero sí es cierto que, a ver, que uno muchas veces espera que si a una empresa le va mejor, haya una recomposición salarial, pero digo, así como eso no se ve en Camusi, no se ve en otras empresas, digo, es como si uno piensa, bueno, todas las empresas a las que les va mejor hacen una escalada hacia abajo a una recomposición salarial de sus empleados. No sé, tengo mis dudas. O sea que en eso prefiero no opinar, pero sí es cierto que, bueno, su situación de tarifa es distinta a la que era hace 3, 4 años atrás, donde tenían planchada la tarifa, ¿no? María, gracias por tu tiempo y No, por por favor. pasar por la tarde, APP. María Ibáñez, doctora en Economía, hablando de subsidios, de la posibilidad de la eliminación de la zona fría y de otras cosas. Nos quedamos sin tiempo. Gracias por la compañía.